Hola, ¿qué tal amigos? Otra vez estamos reunidos los hijos del trueno para compartir con ustedes ya nuestro cuarto programa, pero este apenas va a ser el tercer tema. Otra vez, ¿cómo están muchachos? ¿Cómo estás, Isaac, Albert, Edson? Hola Leo, ¿cómo están chicos? ¿Qué tal, Edson. Leo? Saludos. Saludos, Leo. ¿Todo bien por acá? Muy bien, pues espero que hayan estudiado esta semana porque ahora ya vamos a dejar atrás los 1260 días, los 2300 años. Se acabaron las matemáticas por ahora y nos vamos a ir a Apocalipsis, ¿no? Los temas pasados, mayormente los estuvimos tomando de la parte de Daniel, que es el otro libro profético que tenemos en la Biblia, de profecías para nuestros tiempos. Y ahora vamos a movernos ya a la parte de Apocalipsis. ¿Qué les parece si antes de revelarles el tema y comenzar a platicar de él, oramos? Isaac, ¿nos podrías guiar la oración? Claro que sí. Inclinemos el rostro, vamos a orar. Amante Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos, aunque a la distancia, pero por medios electrónicos. Estamos reunidos para, primeramente, invocar tu nombre, pero también para honrarte y glorificarte, Señor. Señor, al tratar estos temas que hemos pedido de tu Espíritu Santo para que nos conduzcas, para que nos ayudes a platicar sobre ellos, a exponerlos de la manera en la que tú quieres que lo hagamos, Señor. Señor, quédate con cada uno de los que aquí estamos reunidos, Señor, pero también con los que habrán de escuchar este tema, Señor, que tu Espíritu Santo los tome, les llene y también que el mensaje pueda llegar hasta ellos, Señor. Todo esto lo pedimos sin mérito alguno, confiando en la sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la primera vez que nos encontramos con ustedes, les presentamos una línea de tiempo con todos los eventos y épocas que íbamos a comentar a través de este podcast, ¿no? Pero pues ya le dimos una maquilladita a la imagen y ahora vamos a ir revelando uno por uno. Ahorita ya hablamos del primer tema que queríamos platicar, que era los 1260 días, después los 2300 días, y ahora nos vamos a situar en el tercer punto, que coincide más o menos con estos periodos, ¿no? Ahorita lo vamos a conocer un poquito más. Hoy queremos hablar de la iglesia de Filadelfia, pero no podemos hablar solamente de la iglesia de Filadelfia, ¿no? Queremos platicarles un poquito del contexto que involucra esta parte que nosotros encontramos en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, que es la carta a las 7 iglesias del pasado, que ahorita vamos a conocer qué otras enseñanzas nos tienen, y al final vamos a centrarnos un poquito más, a expandirnos un poco más en el tema de Filadelfia. No vamos a hablar de la Odisea, ustedes notarán en su Biblia que Apocalipsis tiene 7 mensajes, y a través de las cosas que vamos a comentarles, les vamos a platicar, pero no vamos a comentar absolutamente más de la Odisea. Eso lo vamos a dejar para después, porque si ustedes observaron en la línea de tiempo, Filadelfia termina justamente en 1844, y después de 1844 vamos a conocer otros eventos, vamos a ver otros temas, y entonces vamos a encajar ahí la Odisea y platicaremos un poquito más a detalle de las cosas, del mensaje que tiene Juan y el ángel para la Odisea y para nuestros días. Entonces, sin más preámbulo, yo creo que vamos a poder comenzar, y en esta ocasión Edson nos va a platicar un poquito de lo que eran las 7 iglesias de entonces, Asia Menor. Sí, como tú lo bien dices, ahí Asia Menor es donde están ubicadas estas 7 iglesias, que actualmente sería lo que es la República de Turquía, y abarca casi es un cuadrado, son 500 kilómetros de este a oeste y 420 kilómetros de norte a sur. Y como te digo, actualmente ya es la República de Turquía. Ahí se ve en el mapa, ahí vienen las iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, la Odisea. Ahorita la Odisea, como tú dijiste, la vamos a dejar para despuesito. Pablo pasó mucho tiempo aquí, fue muy importante en su recorrido que hizo, pasó varios meses ahí, y el éxito de sus labores en esa región es evidente porque 3 de sus epístolas fueron dirigidas a los cristianos que vivían en ese territorio, a los efesios, colosenses y a Filemón. Su primera epístola a Timoteo también, que estaba entonces a cargo de la iglesia de Éfeso y tal vez de las iglesias de toda la provincia. Es una prueba de que allí había una comunidad cristiana bien establecida.
Como recordaremos, Pablo era el apóstol, se le llamaba como el apóstol de los gentiles, porque su ministerio como que se enfocó más hacia los gentiles. Y pues en sí eso es lo que te puedo decir de estas iglesias que vamos a ver. Vamos a seguir con el estudio. Ok, me llama la atención que mencionabas otras iglesias que no aparecen, pero que pues fueron importantes para los apóstoles, ¿no? Como Colosenses. Ándale. Pero bueno, si eran iglesias, entonces, que estaban situadas en una... De hecho, no sé si alguno de ustedes sepa, pero al menos yo no. No sé si han escuchado acerca de excavaciones arqueológicas donde descubran restos de estas iglesias. Les digo yo, ¿no? Pero si son iglesias de esa época, entonces, ¿qué relación van a tener con nosotros ahora, Isaac? Bueno, es una pregunta muy interesante. Estas iglesias, como estamos mencionando, estuvieron situadas en un momento en el tiempo en el cual el apóstol Juan, pues estaba vivo, ¿no? Incluso nuestro Dios ahí en el libro de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan estaba escribiendo por mandato divino este libro, se le pidió que les escribiese justamente a estas 7 iglesias, y esto lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Sin embargo, nosotros consideramos que también estas iglesias o los mensajes que se les dan a estas iglesias representan al pueblo de Dios durante un tiempo específico desde la era apostólica hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que cada una de estas iglesias representa al pueblo de Dios en una etapa de tiempo en la historia. Y esto lo vamos a ver en lo que es el estudio de esta tarde. Oye, mencionaste que estas 7 iglesias aparecen en el capítulo 2 y 3, pero en realidad no sé si ya con la explicación que nos acabas de dar de que abarca pues, muchas etapas históricas del pueblo, también podríamos considerar el mensaje de Apocalipsis para ellas, porque en realidad en Apocalipsis 1:4 Juan dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Es correcto, sí. De hecho, bueno, mi comentario era que el mensaje en específico a cada una de las iglesias de manera puntual aparecen en Apocalipsis 2 y en Apocalipsis 3. Sin embargo, como bien dices, desde Apocalipsis capítulo 1 es cuando se le está diciendo a Juan que les escriba a estas iglesias. Uh-huh. Pues sí, en efecto, como dices, solamente tenemos esas partes del capítulo 2 y 3 donde les escriben a ellas. Y yo no sé si ya abrieron sus Biblias, los que nos están viendo, pero los invitaría a que lo hagan para que vayan viendo lo que vamos a seguir platicando. Porque las cartas siguen un patrón muy peculiar. No sé si lo hayan notado, pero pues todas comienzan con: escribe el ángel a Éfeso, Esmirna, Laodicea, etc. Y todas tienen algunas peculiaridades que comparten. Platícanos un poquito de esto, Albert. Creo que ya tú tienes ahí preparada la estructura. Fíjate que sí, Leo, es muy interesante porque todas las cartas inician con un saludo. Y el saludo es: el ángel a la iglesia tal. Y es más que nada, es un mensaje de Dios. Es lo que Dios quiere darle a esta iglesia. Y es como si Dios estuviera hablando a tu vida. Debemos de interpretarlo de esta manera. Es como cuando tú vas caminando en esta vida cristiana y el Espíritu Santo te dice: Leo, lo que estás haciendo está bien, Leo, lo que estás haciendo está mal. De igual manera está plasmada cómo Dios ha conducido a la iglesia a través del tiempo y cómo Dios está interesado porque su iglesia no caiga en el error, y si cae en el error, la quiere volver al camino verdadero, al camino real, al camino que Él está caminando junto con ellos para que no se desvíen. Y todos los mensajes, como bien lo dices, inician con un saludo. Y el saludo es: escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, el ángel a la iglesia de Esmirna, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la forma como inicia. La estructura inicia con un saludo. Después se nombra a Cristo. Fíjense, por ejemplo, vamos al capítulo 2. El capítulo 2 en la carta a la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Dice el versículo 1: escribe el ángel a la iglesia de Éfeso. Y después la siguiente parte se presenta a Cristo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro. Y esto no lo hemos visto.
pero en Apocalipsis 1, si lo leemos, no lo vamos a hacer ahorita, específicamente en los primeros versículos, se nos muestra a Cristo como andando entre los candeleros. Cuando Juan dice, me volteé para verlo y vi a alguien que estaba entre los candeleros, este es Jesús. Y se nos está denotando aquí, primero el saludo, después viene Jesús. ¿Y qué dice Jesús de esta iglesia? Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Fíjense, la estructura es la siguiente. Jesús le dice a su ángel y el ángel le da el mensaje a la iglesia. Todas las cartas de las 7 iglesias, ahorita nada más vamos a ver 6, pero tienen esta estructura. Jesús le dice al ángel y el ángel le dice a la iglesia. Y algunas de los mensajes, por ejemplo, encontramos algunos elogios. Por ejemplo, ¿qué elogios encontramos en Éfeso? Si nosotros seguimos al versículo 2, le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y fíjense, esta es la siguiente parte de la estructura. El saludo, se presenta a Cristo y lo que Cristo dice a la iglesia. Puede ser un elogio y una reprimenda, puede ser solamente un elogio o puede ser solamente una reprimenda. Gracias, Isaac, porque pusiste esta imagen. Si nos fijamos, la iglesia de Esmirna y Filadelfia solamente cuenta con elogios. No hay nada en contra de esta iglesia. En cambio, si vemos a Sardis y la Odisea, Sardis solamente cuenta con cosas malas, no tiene ningún elogio. Y quiero que vayamos a este ejemplo. Aquí mismo en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 1, empieza el mensaje a la iglesia de Sardis y le dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Fíjense cómo hace referencia a las 7 estrellas de Apocalipsis 1 y Apocalipsis 2. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido, oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, etcétera. Aquí podemos notar que hay algunas iglesias que no tenían nada bueno, pero aún así, ellas en sí mismo creían que estaban haciendo lo correcto. Y esto puede ser el caso de algunas iglesias o de algunas personas, si lo podemos tomar personalmente, que creemos que estamos siguiendo a Dios, pero solamente de nombre, sin hacer nada. Y el Señor nos está reprendiendo en los mensajes a las 7 iglesias. Fíjate, entonces, si recapitulamos, hay un saludo del ángel, se presenta a Cristo, lo que Cristo elogia o está reprendiendo de estas iglesias, y también hay un llamado y una invitación a arrepentirse. Todas estas iglesias tienen un llamado y una invitación a arrepentirse, y por último, a todas se les promete que si vencen, va a pasar algo. Por ejemplo, alguna le dice, si vences, te daré que comas del árbol de la vida. Otra que dice, si vences, te daré que te sientes conmigo, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Entonces, todas estas tienen promesas, pero vamos a seguir más adelante. Ok, bastante interesante el tema de Sardis que nos comentaste, que no tenía nada, ¿no? Qué triste esa situación. Imagínate que viviéramos que recibiéramos una carta también a nuestras iglesias, de cuál nos tocaría, ¿no? Sería muy triste ser en esa categoría de las rojas. Sí.
hablando acerca de esta última parte, que yo creo que es de las más importantes, de las promesas, todas tienen una promesa, como dijiste, Albert, y esas promesas aplicarían a nosotros. ¿Qué promesas, qué otras promesas tenemos ahí? ¿Qué nos puedes decir de estas promesas, Edson? Sí, pues como mencionaba Albert, todas las iglesias al final terminan con una promesa. Por ejemplo, la de Éfeso, ahí al final dice, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Esmirna, la promesa siempre dice lo mismo, al que venciere o el que venciere. Esmirna es no sufrirá segunda muerte. Pérgamo es comer del maná escondido. Y si te fijas también, como todo en la Biblia, tiene una relación con Cristo. Por ejemplo, Éfeso, comer del árbol de la vida. Si te vas a Apocalipsis 22:1, dice, regado por el río de vida cuya fuente es Cristo. Entonces, como que ahí da una idea de eso, ¿no? Esmirna no sufrirá la segunda muerte, pues Cristo es la vida, ¿no? Entonces, Juan 14:6. Pérgamo, comer del maná escondido. Cristo es el pan que desciende del cielo. Tiene esa relación. Tiatira se le promete autoridad y vara de hierro. Y pues Cristo, comparándolo, es compartir autoridad de Cristo sobre las naciones. Sardis, vestiduras blancas. Sería acá con Apocalipsis 3:4, que es caminar con Cristo, que es ponernos la vestidura blanca de Cristo, ¿no? En pocas palabras. Filadelfia será columna en el templo de Dios y el nombre de Dios. Y en Apocalipsis 3:12 vemos que nos van a dar un nuevo nombre, ¿no? El nuevo nombre de Jesús. La Odisea se sentará en el trono con Jesús. Igual acá con Cristo, pues es sentarse con Jesús. Entonces esas son las promesas que en cada iglesia viene al final, ¿no? Eso es lo que llama la atención. Me llama la atención cómo lo fueron presentando desde Isaac ahora hasta ti, ¿no? Porque pues Isaac decía que eran iglesias anteriores que muestran pues la situación del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Y pues cuando Albert comenta la parte en la que pues tienen cosas buenas, no tan buenas y malas, y al final de cuentas a todas, si lo llegaran a solucionar, creo yo que se significa que en esa solución, a través de esa promesa, solamente tiene un nombre, ¿no? Que es Jesús, es Cristo. Todas las soluciones llegan a, bueno, la solución de todas ellas llega a ese mismo nombre. Qué interesante. De ahí, entonces, vamos a, ahora sí, ya vimos un poquito la referencia geográfica, el contexto ahí de las estructuras que cada una de estas cartas tiene. Y pues Isaac nos presentó que eran iglesias del pasado, pero que representaban etapas históricas. Entonces, ahora, aunque no es exactamente lo que vimos anteriormente de profecía, pues vamos a analizar un poquito estos mensajes. Y vamos a comenzar, pues aquí, yo supongo, ahorita Isaac nos va a decir si está en cronológica o no, pero la primera que tenemos es la de Éfeso. ¿Cierto, Isaac? Es correcto. La primera iglesia de la que vamos a tratar es la iglesia de Éfeso. Y bueno, aun y cuando tenemos el mensaje aquí en lo que es la Biblia, en Apocalipsis 2, y ya mencionamos cómo está compuesto el mensaje y también mencionamos las promesas que se le hacen a las iglesias, escatológicamente o en un periodo hacia adelante, Éfeso forma parte de, o empieza más bien, en una línea de tiempo desde la era apostólica, que prácticamente es el año 31 después de Cristo, es cuando el Señor Jesucristo asciende al cielo y los apóstoles son los encargados de ahora llevar la palabra de Dios hasta el confín de la tierra. Inicia en esta etapa y termina justamente con la muerte del último o el último apóstol en morir, que fue el apóstol Juan. Aún y cuando es muy difícil decir el año exacto en el que murió el apóstol Juan, la mayoría coincide en que fue en el año 100 después de Cristo. Fue el último en morir, estuvo escribiendo justamente este libro y escribió estas cartas. Entonces, la iglesia de Éfeso a Y fue un través... hijo del trueno. Y fue un hijo del trueno, exactamente. Entonces, la iglesia de Éfeso empieza a partir de la era apostólica, cuando el Señor Jesucristo asciende, y termina justamente con la muerte del último apóstol, desde el 31 hasta el 100 después de Cristo.
Y ahí en relación a lo que teníamos, o bueno, con lo que tenemos más bien en la palabra es, pues sí me hace sentido lo que dices, ¿no? Porque si conozco tus obras, tu arduo trabajo, hallaste a los que decían ser apóstoles y no lo son, me hace mucho sentido entonces que sí encaje en esa parte, ¿no? Y ahí lo único que me empezaría a hacer ruido, porque pues yo entendería que esta época fue como que la más pura de la iglesia, pensaría yo, ¿no? Pero sin embargo, en el versículo 4 dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué fue eso entonces que pasó en Éfeso? Bueno, el detalle, y más que nada cuando habla del primer amor, es más que nada por el hecho de que cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, por parte de los apóstoles nació un sentir de no fallarle al Señor Jesucristo. Por ejemplo, si vemos ahí al apóstol Pedro que lo negó 3 veces, si vemos a todos los demás apóstoles que cuando vinieron a arrestar al Señor Jesucristo, huyeron, ellos llegaron a sentir un amor, un afecto por parte o sea, para con el Señor Jesucristo, que los motivaba a hacer y decir, y nada, justamente nada de lo que hacían, sufrían, les parecía suficiente. Incluso el apóstol Pedro cuando se le dijo que iba a morir, no consideró ser digno de ser crucificado de la misma manera que el Señor Jesucristo, y pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo. Yo me imagino el dolor que sufrió en ese momento al estar muriendo de esa manera. Pero bueno, el problema es que todo, y esto aplica para muchas cosas de la vida, todo empieza de cierta manera, pero con el pasar de los tiempos se va enfriando. Entonces, al ángel de la iglesia de Éfeso se les dice, tengo contra ti esto, que dejaste tu primer amor, ese primer amor, ese fuego que arde en nosotros cuando decidimos entregar nuestra vida a Cristo y queremos hacer todo por Él y nada nos parece suficiente. Prácticamente con el tiempo se va apagando, ¿no? Y esto es lo que se le reprocha a la iglesia de Éfeso y pues bien también se nos podría reprochar a muchos de nosotros. Yo quiero hacer un comentario, Leo. Fíjate que sí, viendo el panorama, cómo encajan, se le da una estructura escatológica a las iglesias que vienen aquí en Apocalipsis 2 y 3. Se le da una estructura escatológica. Y lo que estaba pasando también aquí en la iglesia de Éfeso es que el cristianismo después del año 100 empieza, cuando muere el último apóstol, empieza a dejar su primer amor, que era ir a Cristo con los apóstoles, sino ahora estaban peleándose por quién iba a ser el primero, quién iba a ser el líder. Y aquí es donde empieza el periodo de la iglesia de Esmirna. Fíjate que estaban aquí, después de la muerte del primer apóstol, se acaba la época de Éfeso, dejan al primer amor, que es dejar a Cristo, y ahora empieza el periodo con Esmirna, en el que están peleándose quién es el líder, quién va a ser la autoridad sobre las otras iglesias. Ya no es el punto de servir al pobre, como cuando empiezan en la iglesia de Éfeso o en la iglesia apostólica a vender todo lo que tenían. Vendían todo lo que tenían y lo daban a los pobres y no había necesidad porque todo se suplía entre todos. Pero ahora no era suplir la necesidad del pobre, no era servir al que no conocía a Cristo, sino ahora era yo como obispo, sírvanme a mí. Y este es el periodo en el que inicia la iglesia de Esmirna, entre que algunos quieren servir a Cristo y se está luchando con un poderío. Y empieza desde la época, y la iglesia de Esmirna empieza desde la época de la muerte del último apóstol, alrededor del año 100, hasta la conversión de Constantino, por ahí por el 313 después de la era cristiana. Y ese es un punto importante, porque a través de este punto hubo problemas. A pesar de que estaban luchando por ver quién era la autoridad en las iglesias, también había persecución. Roma empieza a perseguir al cristianismo, era una religión ilegal, vista desde el punto de vista romano. Esta era una religión, por así decirlo, pagana en la estructura de que ellos ya tenían una religión que era el romanismo.
que era una religión politeísta. Y esta nueva religión que estaba trayendo este profeta que se decía Jesús, ellos lo ven como algo que puede destruir el imperio y lo empiezan a perseguir. Lo empiezan a meter a la cárcel a muchos de los cristianos, a otros los torturan. Y este es el momento que nos relata Esmirna. Esmirna, cuando lo leemos en la Biblia, nos dice en el versículo 9, Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Fíjense que les estaba diciendo en la época que iban a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Este es el marco histórico en el tiempo del pueblo de Dios que se está viviendo más o menos antes del año 313. ¿Y por qué antes de este año? Porque en el 313, Constantino, en el Edicto de Milán, funda que el cristianismo ya no es una religión proscrita. Ahora va a ser la religión del Estado junto con el romanismo, y es en donde se empieza a mezclar ahora lo que es el cristianismo y el romanismo, y están haciendo por ahí, se está fraguando lo que va a ser conocido después como el cuerno pequeño o como la religión católica, apostólica y romana. Ok, entonces ahí ya abarcamos dos, ¿no? Que es Éfeso, es de la era apostólica literalmente hasta que muere Juan en el 100, y de ahí nos vamos del 100 al 313 sería Esmirna, ¿no? Ese 313, en lo que marcaría ese 300 o el evento, es la conversión del emperador que mencionaste, al cristianismo. Constantino, sí. Ahora vamos a Pérgamo, entonces Pérgamo tendría que empezar en este 313, ¿no? Sí, como tú mencionas, Pérgamo inicia en el 313 y termina en el 538. Si recordamos esa fecha, en los programas anteriores, fue cuando iniciaron los 1260 años, en el 538. ¿Cómo nos dimos cuenta de esto? ¿Qué fue lo que pasó en ese entonces? Fue cuando el cuerno pequeño derriba el tercer cuerno, o sea, el último de los tres, que era el de los ostrogodos, cuando derribó a ese imperio, ¿no? Era el último que quedaba, y se hizo la supremacía papal. Entonces ahí en ese año fue que da inicio los 1260 años. Y algo bonito ahí de ese mensaje a Pérgamo, que me llamó la atención, es, si lees el versículo 14, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Si recordamos esa historia, es muy bonita porque, bueno, bonita no. Es la de la mula, ¿no? Sí, lo que pasa es que Balac era un rey que tenía miedo del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel iba conquistando, ¿no? Todo iba entrando, iba conquistando. Entonces, el rey Balac se le ocurrió contratar a un profeta para que fuera a maldecir al pueblo de Israel, porque si él los maldecía, pues él pensaba que así iba a ganar. Pero Balaam, pues nunca pudo maldecirlos, porque pues, Dios le dijo que no los maldijera, ¿no? Balaam le da un consejo al rey Balac. Le dice que envíe, ¿no? A sus chicas sexys ahí, las pone muy, muy guapas, muy vestidas. Y así es como tienta al pueblo de Israel. Entonces hace que el pueblo de Israel entre en fornicación, entra en adulterio, y ahí es como debilita ese poderío que tenía el pueblo de Israel, y es como perdió ahí en esa ocasión. Entonces a eso se refiere también, ¿no? Que esa fornicación espiritual es lo que se ve en nuestro tiempo, que a veces hay esa mezcla de creencias,
a veces o metes costumbres de otras religiones, de otras iglesias que te gustan. Me gusta este tipo de música, este tipo de alabanza o X cosa, ¿no? Pero esa fornicación espiritual ahí es la que puede debilitar al pueblo de Dios y pues te puede hacer perder también. Eso es lo que se ve ahí. Justamente hace unos días estaba viendo un tema de la iglesia de Vallarta que hablaban sobre eso, ¿no? De cómo, y creo que es una bola de nieve en realidad, cuando Isaac dijo de que perdieron su primer amor, la parte de donde Albert menciona la conversión de Constantino y deriva en esto, ¿no? Uh-huh. Lo comento así rapidísimo, se hablaban de, la que me ha quedado grabado mucho desde que era niño, es de cómo las estatuas de los Neptuno, Júpiter y todos ellos fueron evolucionando. En realidad, si uno veía a Zeus, era la misma imagen que después los romanos usaron para Júpiter, y es la misma imagen que después usó la iglesia para el apóstol Pedro, ¿no? Entonces, no veo cómo no se rompieron la cabeza intentando ahí maquillar las cosas. Y antes de pasar, Leo, a lo que sigue, y es que esto es bien importante porque es cuando empieza a mezclarse el paganismo con el cristianismo y pues prácticamente lo que dicen, bueno, yo sé que tú tienes como personas muy importantes a Pedro, a Juan, a los demás apóstoles, bueno, pero ellos que se quieren convertir al cristianismo, ¿por qué no les ponemos esto que ellos ya tienen, pero les cambiamos el nombre? Pero lo que en realidad estaba sucediendo era a los paganos decían, ustedes sigan adorando a Júpiter, ustedes sigan adorando a Venus, pero a los cristianos les vamos a decir que son Pedro, que es la Virgen María, y entonces aquí el detalle es que por una parte unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa, cada quien está con lo suyo, pero ya los hijos, los que vinieron después, se quedaron con esa idea de que era lo correcto, ¿no? De que esas estatuas era Pedro y de que así la iglesia primitiva las aceptaba, incluso era voluntad de Dios, pero aquí fue donde todo se empezó a ir prácticamente en picada. Yo tengo una pregunta nada más, porque aquí aparecen unos personajes por segunda vez. De hecho, aparecen primero cuando hablan de Éfeso. En el versículo 6 del capítulo 2 dice, pero tienes esto, que aborreces a la doctrina de los Nicolaitas. Y después vuelve a decir aquí en el de Pérgamo, le dice, y también retienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas. ¿Quiénes eran estas personas? Fíjate que los Nicolaitas eran unos seguidores de Nicolás de Antioquía. Era el fundador de una secta, por así decirlo. Era una rama que tenía unas ideas. De hecho, el comentario bíblico hablando de los Nicolaitas decía que era una secta herética que atormentó a las iglesias de Éfeso y Pérgamo, y tal vez quizá a otras. Y un historiador, Ireneo, identifica a los Nicolaitas como una secta agnóstica. Fíjense que Ireneo era de la época, era relativamente de la época, y todavía dice que era como una secta agnóstica que empiezan a mezclar lo verdadero con lo falso y todo lo crean en una nube mística. Y es específicamente lo que están comentando Isaac y Edson y tú, que en este periodo se está mezclando la verdad con el error para empezar a deteriorar el mensaje de Dios. Y estos eran especialistas de estos, eran los Nicolaitas. ¿Sabes qué es herética? Que eran herejes. Okay, iban en contra de la doctrina. Iban en contra de la doctrina. De hecho, el diccionario de la Real Academia Española marca hereje como ir en contra de una doctrina establecida por una iglesia, una institución. Ya. No conocía esa palabra. Puede haber herejes políticos, o sea, porque son doctrinas establecidas en una rama política, pero bueno, nos estamos saliendo de tema. Uh-huh. Ok, entonces ahorita vamos por el inicio de los 1260 años, que coincide con el fin de Pérgamo. Después de esto sigue Tiatira, ¿cierto, Isaac? Es correcto. De hecho, Tiatira inicia en el 538, que es justamente cuando inicia los 1260 años, la profecía de la cual hablamos hace unos programas.
Y bueno, también termina esto en el 1517. Ahorita vamos a comentar un poco de qué fue lo que está pasando. A toda esta etapa en donde sucede o en donde está siendo ejemplificada esta iglesia, la iglesia de Tiatira, se le conoce como una parte de la etapa de la supremacía papal, en donde prácticamente lo que la iglesia o el obispo de Roma o el papa decía era ley. Incluso se constituye a sí mismo como que su palabra es la palabra de Dios y que incluso lo que él diga, lo que él ponga, no se puede equivocar. Pero también, si alguien dice algo en contra de la iglesia, pues primero eran torturados de manera brutal, incluso eran muertos, o sea, los mataban de manera horrenda. Pero vamos a leer un poco de leer un poco lo que dice la Biblia con respecto a Tiatira. Estoy leyendo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. Me estoy saltando la introducción y cómo se nombra al Señor Jesucristo. A Tiatira se le dice exactamente esto en el 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, primero lo está elogiando a Tiatira por todo lo que es, porque incluso aún y cuando estaban yéndose, o digamos la cabeza se estaba yendo al error, de todos modos las personas que estaban en este momento, el pueblo de Dios, eran sinceras, tenían amor, o sea, realmente había cosas que elogiar. Y esto es lo que también nosotros deberíamos de sentir por todas aquellas personas que están en otras religiones. No porque estén en otras religiones dejan de ser personas importantes para Dios. Pero bueno, sigue diciendo en el versículo 20, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y aquí es en donde ya se le está diciendo, mira, está bien, tienes cosas buenas, pero lo que tengo contra ti es que aceptas que Jezabel, que en este caso es un simbolismo, de hecho en Apocalipsis capítulo 17 se habla de la gran ramera, que si lo vemos, una ramera, una mujer en profecía es una iglesia y en este caso una ramera pues es una iglesia que lleva hacia el error, ¿no? Básicamente lo que les está reprochando es que aceptas a Jezabel y a sus doctrinas, a que lleve a todos a fornicar y a comer de lo sacrificado a los ídolos. Le está diciendo que está aceptando el error que se está introduciendo en la iglesia. Es decir, no importa que tengas amor, no importa que tengas, o sea, son cosas buenas que debes de tener, pero tengo contra ti que toleras esto. Y ahí es un mensaje tanto para la iglesia como para nosotros. Hay ciertas cosas que nosotros podemos decir, está bien, o sea, podemos tolerar, pero hay ciertas cosas que nosotros no debiésemos de tolerar. Es decir, como cristianos, como hijos de Dios, debiéramos pintar una raya y no tolerar ciertas cosas, que se mezcle la verdad con lo pagano, con lo que no es voluntad de Dios. Pero prácticamente dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella duerme, si no se arrepiente de las obras de ella. Y sus hijos heriré de muerte, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Prácticamente la invitación que se hace es a identificar el error, a no caer en él y a no tolerar ciertas prácticas. Y esto también debería abrirnos los ojos a nosotros mismos para verlo hoy en día. ¿Qué pasó en 1517 que terminó? Es correcto. Dijimos que, prácticamente este periodo de la iglesia o del pueblo de Dios se inicia en el 538 con lo que es la supremacía papal y todo lo que está pasando, que se meten imágenes y demás, pero termina en el 1517 cuando un sacerdote llamado Martín Lutero, al estar estudiando la Biblia, dice no más. Encuentra tantos errores por parte de la iglesia
que decide protestar en contra de ellos y las famosas 95 tesis de Lutero, las cuales clavó y redactaba en ellas todo lo que la iglesia hacía mal, cómo se pedía pues dinero para indulgencias, gracias, indulgencias o dinero para que las personas o el alma de las personas saliera del purgatorio y pudiera ir al cielo y se pedían dinero para muchas cosas, haciendo tratar de hacer ver que la salvación es por obras y no por la fe en el sacrificio del Hijo de Dios. Entonces se levanta este personaje, Martín Lutero, para hacer notar todos los errores que se habían estado introduciendo en la iglesia, o muchos de los errores que se habían introducido, y tratar de llevar al pueblo de Dios que realmente quiere ser fiel y que realmente quiere seguir la voluntad de Dios, a tratar de sacarlos de ese error y llevarlos por el buen camino. Esto fue lo que ocurrió, lo que delimita o dicta el final de este periodo en la iglesia, en el pueblo de Dios. Ok. 1517, 538, antes es 313, antes el 100, y ahora entonces pasaríamos a Sardis, ¿verdad, Albert? Es correcto, y ya hablamos un poquito de Sardis, no voy a leer todo lo que dice el ángel a la iglesia de Sardis, y lo que podemos ver y recapitular es que todo lo que hacía Sardis estaba mal, y ahora podemos ver por qué todo estaba mal. Primero dejaron al primer amor, después empezaron a mezclarse por ahí las doctrinas paganas, hasta que llegó un punto en el que estaba totalmente corrompida la iglesia, y Sardis está en un punto en el que todo lo que se hace está mal. Sin embargo, en el versículo, estamos en Apocalipsis 3, el versículo 4, en la iglesia de Sardis dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas, y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y lo que está marcando este pasaje, que hay unas personas que se han vestido de estas vestiduras blancas y no están haciendo lo que las personas en Sardis están haciendo, se entra como referencia a lo que comentaba Isaac y lo que resaltaban, que es Martín Lutero. Empieza la protesta. Esta es una luz en un momento totalmente oscuro, en el que empieza así como fue gradual desde la era apostólica, se fue oscureciendo cada vez más el panorama. Llega un punto que es la oscuridad total, y llega un punto en el que nace una luz. Este es en el 517, y de hecho el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero clava las 95 tesis de justificación por la fe y decreta, por así decirlo, una guerra de reforma en contra de los abusos de la Iglesia Católica. Empieza a repuntar lo que es la luz del mensaje de Dios, y esta iglesia termina en el año de 1798. 1798 termina cuando, ya lo vimos en la profecía de los 1260 días, cuando Francia, a cargo de Napoleón Bonaparte y el general Berthier, toman preso al Papa Pío VI y le dan la herida de muerte a esta bestia que muchos creyeron que ya no se iba a recuperar. Llega hasta este punto la iglesia de Sardis, en las que Dios le dice a este punto: no más. Se acaba el periodo de dominio papal en 1798, y empieza lo que es el periodo de volver a empezar a estudiar las escrituras. Empieza a salir otra vez la verdad a la luz. La gente tiene acceso a las Biblias, la gente tiene acceso ya no a que se le maltrate por estar preguntando de religión. De hecho, es en el periodo cuando también huyen los protestantes a Estados Unidos, pero ya me estoy adelantando un poquito. No, creo que eso sí ocurre en 1760, sí. Algo así, ¿no? Para poder estudiar y seguir su protestantismo de manera fiel y sin persecución. Así termina la iglesia de Sardis. Ya, de hecho, si no me equivoco, ahí empiezan a surgir
pues como bien lo dijiste, de la Reforma Protestante, pues religiones o denominaciones como los bautistas, ¿no? Porque era uno de los, sí lo recuerdo de que cuando que mencionaste de los americanos, bueno, de los europeos que viajaron a América, ellos, algunos de ellos ya se denominaban bautistas, ¿cierto? Que ya venían de Anabautistas, seguir a... Ajá. que creían nada más en un solo bautismo. Sí, no había doble bautismo como hoy en día. Sí, es correcto. Entonces, de 1798, entonces yo sé que Filadelfia termina en 1844 porque así estaba el diagrama que mostramos al principio. Pero entonces, ¿cómo llegamos a 1844 ya con el mensaje que tenemos aquí en Apocalipsis, Isaac? Bueno, como sabemos, 1798 es justamente el final de la profecía de los 1260 años. Curiosamente también es cuando inicia el tiempo del fin, es decir, ahorita estamos en el tiempo del fin desde 1798, pero también 1844 es el final de la profecía de los 2300 días o 2300 años, que también ya explicamos en lo que son programas pasados. Esta etapa de la historia es cuando prácticamente ya el libro de Daniel, entre otras cosas, ya no va a estar cerrado, ya se puede abrir, ya se puede entender lo que él dice. Y hubo un movimiento en Estados Unidos que era un movimiento interdenominacional, es decir, en el cual estaban muchas denominaciones bautistas, metodistas, muchas denominaciones protestantes, en donde empezaron a estudiar las profecías, y uno de ellos, William Miller, empezó a estudiar las profecías concernientes al libro de Daniel, y justamente la profecía de los 2300 días, le dieron fecha, que bueno, esto ya lo explicamos, y ellos decían que el Señor Jesucristo iba a volver para primero 1843, después 1844, pero ellos decían, Cristo va a volver, y es aquí en donde se da lo que es el mensaje, donde el primer mensaje angelical que se encuentra en Apocalipsis 14, 6 y 7, que dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y la mar y las fuentes de las aguas. Prácticamente este es el mensaje que se estaba dando. Lo que ellos creían era que el Señor Jesucristo ya venía, se dio un despertar tremendo en aquel momento. Muchos empezaron a vender sus casas, muchos empezaron a dar dinero a los pobres, a hacer obras para buscando ser hallados justos también. Y bueno, en este caso creían fielmente que el día del juicio final venía. La vez pasada que hablamos de la purificación del santuario se había mencionado, si no me equivoco, si no, lo vamos a introducir ahorita, ¿no? Estaba la fiesta de las trompetas, ¿no? Que anunciaba ese día del juicio que tú dices. ¿Eso ocurrió también ahí o qué fue, o fue en la iglesia pasada? De hecho, la fiesta de las trompetas es una fiesta que ocurre en el calendario hebreo. Empieza en el séptimo mes, el mes de Tishri, empieza desde el primer día, empieza la fiesta de las trompetas hasta el día 10. Y la fiesta de las trompetas no es sino otra cosa que anunciar que el día del juicio final viene. Para eso era la fiesta de las trompetas, y justamente la fiesta de las trompetas se cumple con este movimiento, el movimiento milerista, que anunciaba la venida del Señor Jesucristo, es decir, que anunciaba que el juicio venía, y es prácticamente lo que acabo de leer hace un momento en Apocalipsis 14, donde se dice que viene el juicio, ¿no? Entonces sí, prácticamente la fiesta de las trompetas se cumple en esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, que pues prácticamente están anunciando el juicio de Dios. Sí, y también quiero recalcar un punto. Guillermo Miller tenía la cronología correcta, pero tenía el suceso incorrecto. Él creía que Cristo venía, pero en verdad lo que empezaba era que Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Y quiero aclarar aquí un punto. No es como si... Jesús no tiene la limitante que tenían los sacerdotes terrenales. Ellos no podían ver
la Shekinah o no podían ver la gloria de Dios. Pero Cristo subió, dice Hebreos 9, subió una vez y para siempre al Santísimo. Lo dice claro, porque Cristo no tiene esta limitante. Lo que sí pasa es que Cristo empieza las obras sumo sacerdotales en 1844. Es decir, empieza el juicio. Y por así decirlo, podemos decir que pasa del lugar santo al lugar santísimo, como lo entendíamos en el santuario terrenal. Y esto es lo que la iglesia de Filadelfia hace. Da el mensaje a través de Guillermo Miller, un mensaje de un suceso erróneo, que era que Cristo venía, pero el mensaje verdadero era que el juicio inicia. Y eso se entendió después, y era lo que nosotros en la iglesia adventista conocemos como la doctrina del juicio investigador. Me llama la atención que estaba viendo otra vez la figurita que utilizaste al principio, porque esta iglesia de Filadelfia es una de las que aparecía en el círculo verde, de que no tienen nada en contra, ¿no? Y las cosas que tiene, o que por las que se le elogia, dice, tienes poca fuerza, y me suena esa parte en la que, por ejemplo, lo que mencionabas, Albert, Guillermo Miller comenzó solo, ¿no? No era como los apóstoles, que eran 12 por lo menos, o no era como, no sé, siento que en otros momentos el grupo era más que lo que representaba Guillermo Miller por sí mismo, ¿no? Es correcto. Y no sé si ya lo tocamos, pero la parte de Guillermo Miller y el chasco está tipificada en Apocalipsis 10. Apocalipsis 10, cuando el ángel le da a Juan un libro, le dice que se lo coma y que va a ser dulce en la boca, pero va a amargar el vientre. Y después de que le amargó el vientre, dice, es necesario que profetices otra vez. Es la obra de Guillermo Miller. Fue dulce mientras predicó, fue amarga la resolución. Cristo no vino, pero era necesario que profetizara o predicara otra vez. Y ahí es donde nace la iglesia adventista. De hecho, algo que me gustaría añadir es que la iglesia adventista no es como las iglesias de que, oye, bueno, tenemos una nueva doctrina, vamos a hacer una nueva iglesia. Realmente todo este movimiento empezó a descubrir verdades. Después de Guillermo Miller, después de William Miller, empezaron a descubrir verdades, y al estarlas descubriendo, cada uno las quería llevar a su iglesia, quería que todo el mundo las conociera, verdades que les parecían impactantes. El problema es que las iglesias no las quisieron aceptar, incluso los relegaron, los expulsaron, y pues se tuvieron que unir en un solo grupo, un solo movimiento. Y la iglesia adventista, cuando nace con la idea de, ¿saben qué? Nosotros no vamos a poner estas como si fueran, no vamos a poner nuestras doctrinas como si fueran únicas y que ya no se pueden cambiar. Vamos a permitir que el Espíritu Santo nos vaya guiando durante el transcurso de nuestra vida para poder llegar a estas verdades, a lo que Dios quiere que lleguemos. Ya. Pues no sé si nos puedas decir, Edson, después de todo esto, ¿con qué te quedarías? ¿O qué nuevo has descubierto el día de hoy? Pues son muchas cosas lo que hemos dicho. Creo que hay mucho que aprender. Lo que más me gustó es que si te fijas, no todas las iglesias eran perfectas, ¿no? Como que había unas que se les decía, tú tienes esto mal, tú tienes esto. Hay otras que a lo mejor sí aparentemente no tenían algo malo, pero a todas se les promete algo, ¿no? Y eso es lo bonito, que no importa nuestro pasado, lo que hayamos hecho, si nos mantenemos en Cristo, si creemos en Cristo, podemos alcanzar esas promesas que Él tiene para nosotros. Amén. Amén. Tú, Albert. Fíjense que lo que dice Edson me gusta, y también lo aplico, que cada una de las cosas que se les reprocha o se les elogia a las iglesias, tal vez la podemos encontrar en nuestra iglesia local. A pesar de que sí representa, o lo estuvimos viendo a través de periodos en el tiempo de la iglesia cristiana, desde los apóstoles
hasta la venida de... Bueno, todavía no terminamos con la Odisea, lo vamos a ver más en otro programa más adelante, pero representan hasta la venida de Cristo. También lo podemos representar de manera local, ya sea en nosotros mismos o en las iglesias. Puede ser que haya iglesias que estén aceptando o jugueteando con el error. Puede ser que haya iglesias que no soporten al malo o a lo malo. Puede haber iglesias que por ahí puedan estar pensando en mezclarse con las ideas paganas, católicas o qué sé yo. Entonces, a todas se nos da la recomendación de arrepentirnos y regresar a Cristo, y se nos dan promesas de victoria en todas y cada una de ellas. No importa cuál sea el error que estemos pasando, no importa cuál sea nuestra situación, Cristo Jesús te puede salvar. Isaac. Muy bien, digo, como mencionaron, yo creo que ya mencionaron casi todo. A mí lo que me gusta mucho pensar del periodo o de las iglesias cuando las estudiamos es que nuestro Dios tiene un profundo interés en su pueblo, en nosotros. Y no es un interés de que, oye, a ver qué van a hacer o qué va a pasar. Se involucra con nosotros. Es decir, ve lo que estamos haciendo, ve lo que estamos haciendo mal, ve lo que estamos haciendo bien. Y no, o sea, o sea, no se queda al margen. Es como un padre amoroso que dice, o sea, sé qué es lo que estás haciendo, te conozco, me interesas, yo te recomiendo que hagas esto. O sea, mi voluntad para ti es esta. Y eso se aplica tanto al pueblo de Dios en general, como se aplica a las iglesias locales, como lo decía Albert, pero también se aplica a nosotros de manera individual. Nuestro Dios se interesa por nosotros, por lo que estamos haciendo bien, por lo que estamos haciendo mal, y quiere que salgamos victoriosos, triunfadores. Y todas esas promesas que vienen ahí para las iglesias y salen triunfadoras, son promesas que Dios tiene para nosotros si salimos triunfadores. Y yo me quedaría con eso. Muy bien. Pues muchas gracias a los tres por compartir este mensaje hoy. Y pues no me queda más que ahora sí despedirnos como un hijo del trueno, ¿no? Al final, mira, este hijo del trueno que empezamos a estudiar recién dio la conclusión de la historia, y espero que nosotros también podamos ser parte de esa nueva generación, perdón, de esa última generación, y ser unos hijos del trueno transformados como Juan. Como Juan. Amén. Amén. Y hasta aquí quedamos el día de hoy, y nos vemos en la siguiente ocasión. Muchas gracias por habernos acompañado, y nos vemos la próxima vez. Nos vemos, Saludos. chicos. Bye.